Hola, hoy les hablaré sobre el ensayo del desarrollo embriológico del encéfalo. Bien, se dice que el encéfalo es la parte central del sistema nervioso en los vertebrados. Se caracteriza así por estar protegido y encerrado por las partes craneales. También se halla protegido por las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Es la estructura central más importante del sistema nervioso. Se desarrolla también a partir de la tercera semana de gestación, cuando la placa y el tubo neural se están desarrollando en el neurocráneo. Se dice que el tubo neural al cuarto par de somitas se convierte en encéfalo, quien se va a ir formando. Se dice que la fusión de los pliegues neurales es la región craneal y el cierre del neuroporo rostral formará a las vesículas primarias encefálicas que pues desarrollarán al encéfalo. Nos dice que existen 3 vesículas primarias, las cuales es el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. El presencéfalo se va a dividir por telencéfalo y diencéfalo, que pues se ubicará en la parte anterior, en la parte superior del cerebro del embrión. Y pues tendremos el mesencéfalo que se va a establecer como mesencéfalo. Se dice que se encuentra en la parte caudal del tubo neural y pues posteriormente es la estructura que va a desarrollar. Después, posterior, en la parte cervical se va a encontrar el romboencéfalo, el cual es una porción del encéfalo que rodea al cuarto ventrículo cerebral. Nos dice que la cual está integrada y se va a dividir por el metencéfalo y el mielencéfalo. Bien, pues durante esta tercera semana, pues ya vamos a pasar a la quinta semana. Se dice que el embrión crece con mayor rapidez y se incurva ventralmente en paralelo al plegamiento de la cabeza. Bueno, esto ya va a desarrollar varias cavidades y paredes que se irán desarrollando por las vesículas. Bueno, en la vesícula primaria encontramos el romboencéfalo, que ya fue mencionado anteriormente. En este será dividido por el mielencéfalo, que sería la división más posterior del encéfalo, y está compuesta por medida de fascículos que transmiten señales entre el resto del encéfalo y al cuerpo. Tenemos también la estructura del mielencéfalo, que se encuentra en la parte cervical del romboencéfalo, así como el mielencéfalo alberga múltiplos fascículos ascendentes y descendentes, y la parte de su formación reticular. Dichas estructuras forman una prominencia conocida como protuberancia o puente. La protuberancia es la parte profunda del encéfalo que se encuentra en el tronco cerebral y contiene mucho de las áreas encargadas del control de movimientos oculares y faciales. Y también encontramos el bulbo raquídeo, que es la otra parte de elementos del encéfalo. El bulbo raquídeo o médula oblonga es la prolongación de la médula espinal y es el órgano que establece una comunicación directa entre el cerebro y la médula. Ok, entonces posteriormente las coberturas encefálicas se muestran con una variación considerable en el perímetro de sus secciones transversales.
en los asistentes niveles del encéfalo y también en las posiciones relativas de la sustancia gris y blanca, las cuales están distribuidas en el interior de esta porción. La sustancia blanca y la corteza encefálica y los núcleos de las células del interior se compone de sustancia gris, las cuales solo están distribuidas en el interior de estas. Bueno, poco después el surco limitante se extiende correspondientemente hasta la unión del mesencéfalo y el prosencéfalo. Y las placas alar y basal son solamente reconocibles así por donde se encuentra el mesencéfalo y el romboencéfalo. Bueno, posteriormente en la zona de unión del romboencéfalo se define abiertamente por el nivel superior del primer nervio cervical, que se localiza aproximadamente en el nivel del agujero magno. Se dice que la curvatura continua localizada en la futura región del prosencéfalo anulará. Se divide el romboencéfalo en caudal, que sería el mielencéfalo, y en la parte rostral, que sería el metencéfalo. El metencéfalo se convierte en el bulbo raquídeo y el metencéfalo se convertirá en protuberancia, y en el cerebro la cavidad del romboencéfalo se convierte en el cuarto ventrículo y en el canal central del bulbo raquídeo. Bien, posteriormente a la quinta semana se comienza a desarrollar las vesículas, las cuales formarán parte del ventrículo secundario, las cuales son pues el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el mielencéfalo y el metencéfalo, que ya hablamos posteriormente de ellas. Bien, se dice que pues la parte del prosencéfalo a nivel de la pared se convertirá en la cavidad de los hemisferios cerebrales, que será la parte rostral anterior, anterior del prosencéfalo, incluyendo los primoideales de los hemisferios cerebrales, que posteriormente en esta pared en el diencéfalo, que van a ser pues el hipotálamo, el epitálamo y el hipotálamo. Las cavidades de del telencéfalo y el diencéfalo contribuyen a la formación del tercer ventrículo, aunque el diencéfalo lo hace de mayor medida por estas paredes y cavidades que ya fueron mencionadas. Bien, el tálamo se desarrollará rápidamente a cada lado del tercer ventrículo. Se encuentra y fusionan a la línea media de los encéfalos formados en el puente de la sustancia gris, que atraviesa al tercer ventrículo, que se determina la comisura intermedia. El hipotálamo, quien también forma parte de las vesículas secundarias, procede de la proliferación de los nervioblastos en la zona intermedia de las paredes diencefálicas ventricularmente del surco hipotalámico. Y el epitálamo, el cual se desarrolla a partir del techo y de la porción dorsal de la parte lateral del diencéfalo. El telencéfalo es la porción más anterior del encéfalo, de los dos promisiones de los hemisferios cerebrales. Una porción media, que es en la lámina terminal, y dos porciones intermedias, que son los ventrículos laterales. En los procesos de su desarrollo sufre una expansión
y un crecimiento por el hemisferio cerebrales, los cuales se van a encontrar en los hemisferios cerebrales posteriormente serán las cavidades finales, dado que en los derivados finales del mesencéfalo sería el cerebro medio, y pues en las vesículas secundarias el romboencéfalo. Tendremos el metencéfalo, que se dará origen a los puentes y al cuarto ventrículo. Bueno, pues después del cuarto ventrículo, que podría ser las cavidades del mesencéfalo, del mielencéfalo y el metencéfalo. En estas cavidades, que son el mielencéfalo y el metencéfalo, en la cual el mielencéfalo se encontramos sus derivados en las paredes, que será el bulbo raquídeo y la protuberancia. Encontramos las cavidades del cuarto ventrículo, que finalmente darán origen pues al bulbo raquídeo en el metencéfalo. Finalmente los derivados serán la sustancia gris y el conducto ependimario. Pues continuamente se irá expandiendo en la parte cervical para así formar el encéfalo. En conclusión, al ensayo del desarrollo embrionario del encéfalo, conocimos que el sistema nervioso central se da por el engrosamiento del ectodermo en la tercera semana de gestación. Se dice que es denominado como placa neural y constituye a la estructura del tubo neural. El tubo neural en la cuarta semana de gestación toma una serie de dilataciones que presentarán y se conocerán como vesículas encefálicas, las cuales serán prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. El prosencéfalo dará origen a otras dos vesículas secundarias, las cuales serán telencéfalo y diencéfalo. Tendrán paredes que serán los hemisferios cerebrales, ya finalizando este proceso y este desarrollo. Se darán las cavidades de los ventrículos laterales. Y posteriormente en el diencéfalo tendremos en sus paredes el hipotálamo, el epitálamo y el tálamo. Posteriormente en el mesencéfalo pues se quedará como mesencéfalo o constantemente no se desarrollará. Lo conocemos como mesencéfalo. Y en el romboencéfalo, que tendremos el mielencéfalo y el metencéfalo, que en el mielencéfalo serán las protuberancias y el bulbo raquídeo, y en las cavidades pues serán los ventrículos secundarios. Y pues en el metencéfalo, que dará origen al bulbo raquídeo, y posteriormente dará origen también pues a la parte inferior de el cuarto ventrículo. En la segunda actividad mostraremos ilustraciones sobre el desarrollo embriológico del encéfalo. Bien, en esta primera ilustración se muestra el primer desarrollo, que sería las vesículas primarias, secundarias, las distintas paredes y las cavidades. Aquí nos muestra las paredes, la cavidad y las vesículas. Las tres primeras vesículas constan de prosencéfalo, diencéfalo y romboencéfalo. El prosencéfalo dará origen a las vesículas secundarias, las cuales son telencéfalo y diencéfalo, las cuales tendrá paredes de hemisferios cerebrales y tendrá cavidades ventrículos en los ventrículos laterales y en el tercer ventrículo. Nos muestra también el mesencéfalo, que se quedará como mesencéfalo y pues tendrá cavidades de acueducto. En el romboencéfalo
encontramos mielencéfalo y metencéfalo. En el mielencéfalo dará origen o tendrá paredes de protuberancia y cerebelosos en las cavidades de la parte superior del cuarto ventrículo. También pues serán cavidades de cuatro ventrículos acá. El romboencéfalo también a la segunda, al ventrículo secundario del metencéfalo, que dará origen al bulbo raquídeo. Y las cavidades en la parte inferior del cuarto ventrículo. Las siguientes ilustraciones pues nos muestran el embrión durante la cuarta semana de gestación, donde posteriormente encontramos el cerebelo en desarrollo, los pliegues continuos y pues los pliegues del mesencéfalo, los cuales serán aquí los que se encontrarán en la parte caudal del embrión, y pues la médula espinal, se mostrará la médula espinal, y pues en esta parte se ve en una sección transversal de las curvaturas encefálicas del mielencéfalo, de la parte cerrada del bulbo raquídeo en desarrollo. Será el bulbo raquídeo en desarrollo, donde podremos observar los núcleos que va a tener mediante se cierra, y se podrá observar la sustancia gris y el canal central y pues las piramaides. En las siguientes imágenes tenemos donde se van a mostrar las placas alares. Tenemos esta que viene siendo las secciones similares a la parte rostral del mielencéfalo, el que vimos anteriormente. La parte abierta ya será la parte abierta del bulbo raquídeo en desarrollo, con pues demostración a las diferentes donde se encuentran las placas dorsal y basal, y pues posteriormente sus derivados de esta. En esta sección transversal podremos observar el surco limitante, los núcleos o de la placa basal, el techo ependimario y la placa alar, que pues posteriormente se dice que la placa alar se va a cerrar en la parte del techo y la parte basal en la parte del piso, ¿verdad? Acá nos muestra en esta ilustración transversal también los plexos coroideos, el aferente, el somático especial, tendremos también los aferentes somáticos especiales y los generales, que serán estos, que los aferentes de la generales, eferentes visceral, eferente visceral especial y general, y los núcleos de la OLIR. Se dice que los aferentes somáticos especiales se asocian a los nervios ópticos y a las vestibulaciones de los sentidos somáticos especiales para la visión y el equilibrio, y posteriormente a la audición. En los eferentes viscerales, en estas ilustraciones podremos observar el mesencéfalo en desarrollo. Se dice que las placas alares migran para poder formar los colículos inferiores, también los acueductos cerebrales, y posteriormente podremos observar los núcleos negros, los cuales se encontrarán aquí, y pues la sustancia negra, que serán los núcleos. En esta sección transversal se verán los primorios de los colículos, cuando ya serán formados por la migración de
las placas alares. Aquí podemos observar la sección sagital del romboencéfalo con pues sexta y séptima semana en desarrollo, respectivamente, con las demostraciones de las fases sucesivas en el desarrollo de las protuberancias en el cerebelo, las cuales aparecerán el bulbo, los bulbos, el bulbo, el plexo coroideo, que ya será constantemente más cerrado, la protuberancia más desarrollada y los núcleos se verán más extendidos y fusionados. Y pues el capilar seguirá viéndose y los acueductos cerebrales. En estas ilustraciones se muestra en la octava semana y pues ya podremos observar el hipotálamo, que viene del diencéfalo, el tálamo, el epitálamo, la epífisis, y pues el cerebelo, que ya se ve un poquito más desarrollado. Y en esta otra parte pues lo podemos ver de la forma transversal, en diferencia con el epitálamo se encuentra dorsalmente. En el tálamo lo encontramos en la parte lateral y en el hipotálamo se encontrará en la parte ventral. En la siguiente actividad estaremos hablando sobre el aparato urogenital, el cual se dividirá en aparato urinario y aparato genital. El aparato urinario es el excretor y deriva de los precursores en el que se va a desarrollar de los pronefros, mesonefros y metanefros. En los pronefros se dice que se desarrolla a partir de la cuarta semana de gestación. Se establecerá en la división más cefálica del mesodermo intermedio y posteriormente desaparecerá en la misma semana de gestación, en la cuarta semana. Luego, posterior, encontraremos los mesonefros, los cuales se encuentran en la parte intermedia del mesodermo intermedio. Este dará origen al sistema genital en la cuarta semana de gestación, dado por los túbulos mesonéfricos, los cuales se alargan para formar glomérulos, capas de Bowman, y formarán los coprísculos renales. Se dice que funciona como un riñón intermedio hasta que el desarrollo del riñón sea definitivo. En la sexta semana de gestación se hará la formación de las cónodas y darán origen a las crestas conodales de los genitales. Y pues su degeneración será en la octava semana de gestación. Y el tercer precursor será los metanefros, en la cual la porción inferior del mesonefro intermedio es ahí donde se ubicará. Esta porción dará una formación al riñón definitivo y a partir de la quinta semana de gestación es cuando se empieza a desarrollar y formará a las unidades excretorias renales. Se dice que en el sistema de mesonefros encontramos el sistema de excretor, que será pues las funciones renales, en las cuales estos tejidos se encuentran alrededor de los túbulos colectores y donde se formarán las vesículas. También nos formará los glomérulos y se expondrán en forma de S. Por otra parte, el sistema colector será de los mesonefros, se dará ahí,
Se encargará de recolectar la orina producida en el riñón para transportarla hasta la vejiga en el medio externo. Yema vertebral, la cual dará formación al uréter, a la pelvis renal, cálices mayores y menores y los túbulos colectores. Se dice que en la yema uretral la dilatación se está formando la pelvis renal y se divide en cálices mayores y en cálices menores. Se subdividen en las cálices menores de 12 generaciones tubulares y se irá formando posteriormente. En la siguiente división tenemos el aparato genital, el cual se da en la sexta semana de gestación. Se muestran las características morfológicas y musculares en los distintos genitales, de los distintos aparatos. La protuberancia de este factor determina el testicular, se presentará y llevará el desarrollo del sentido musculatorio y su ausencia establece sentido femenino. Nos dice que